Pues Dios te bendiga, amado hermano. ¿Cómo estamos? Primero. Amén. Pues a mí me tocó hablar sobre la conclusión que estuvimos hablando todo este mes. Y Dios nos habló, nos enseñó, nos mostró el propósito del templo de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene el control en todos los aspectos y todo el movimiento que se ha estado moviendo desde que Dios creó al mundo. Dios tiene un propósito hasta hoy, 2023. ¿Cuántos lo creen? Y la palabra nos revela la verdad, nos revela el propósito con el cual Dios nos ha llamado y nos ha invitado a permanecer en Él. No en la iglesia, sino en Él, en Cristo Jesús. Cuando entendemos que permanecemos en Cristo Jesús y debemos de permanecer en Él, todo el propósito con el cual nos ha llamado se hará y será hecho en nuestras vidas. Amén. Y todos esos temas escatológicamente nos hablan de etapas, de procesos en las cuales Dios tiene un llamado para ti y para mí. Amén. Y desafortunadamente la congregación, la iglesia, la humanidad se aferra a buscar la perfección en Cristo Jesús, pero es algo difícil y es algo que debemos de perseverar. Y lo importante es que permanezcamos mejor en Cristo, porque si estamos en Cristo, Él nos va a perfeccionar, sin nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Entonces, amado hermano, como conclusión y como hablando para cerrar este capítulo, Dios tiene un propósito en el cual nos ha llamado a disfrutar las promesas que Él nos llama. Y hablamos sobre el templo de Dios. Amén. Y en el templo de Dios vamos a ver el templo físico, para concluir, y el templo espiritual. ¿Ok? Ya no te voy a hablar de escatología, ya no te voy a hablar de procesos. Simplemente te voy a recordar que se empezó con un tabernáculo, con una tienda de campaña, si lo quieres ver así, en el cual se empezó a glorificar a Dios. Y se empezó a levantar un altar de adoración para Dios. En ese momento Dios nos llevó a construir más adelante el primer templo, que fue el de Salomón. Después el de Zorobabel, que hablamos, que se habló en este mes. Después el que hoy en día está el muro nada más, y se va a construir escatológicamente en esos 7 años que va a pasar en la tierra, y van a ser 3 años y medio y 3 años y medio del templo ya concluido. Y el cuarto templo se habló sobre la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy en este día del templo de Dios. El templo físico. Para construir un templo físico se necesitan cimientos, se necesita economía, se necesita obreros, ¿verdad? Se necesita... No, yo creo que en aquel tiempo, cuando se construyó este templo de Dios, el Cordero de Dios, yo creo que no solamente fue un albañil, yo creo que fueron varios. Porque, no sé, la hermana Elizabeth, ¿cuánto tiempo? O el hermano Rubén, o hermano Jonás, ¿cuánto tiempo se tardó en construir este templo? ¿Tendrá idea? ¿Como 2 meses? ¿Y como cuánto tiempo se llevaron? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿No se acuerda? Años. Entonces, imagínense, levantar algo físico, un templo físico, no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva manos obreras. Yo la otra vez preguntaba, por curiosidad, decía, no, es que el templo tiene esto y todo y así. Y dije, bueno, ¿y si lo destruimos y lo volvemos a construir? Pero para hasta destruir necesitas dinero.
Porque yo creo, estaba platicando con un hermano y me decía, no, yo creo como $1,000,000 con todo y cascajo sacar y luego construir. Y dije, no puede ser, es mucho dinero. Pero sí, amado hermano, hasta destruir cuesta dinero. Y sacar el cascajo cuesta dinero. Y construir cuesta dinero. Pero yo quiero que tú y yo analicemos y veamos que somos privilegiados, que somos bendecidos porque tenemos una casa de adoración. Amén. Como en ciertos lugares batallan y carecen de esa parte, y cada domingo que hacen los servicios están rentando el lugar. Y tú, Iglesia Cordero de Dios, tienes un lugar donde alabar, donde glorificar a Dios, donde postrarnos, donde alabar al Rey de Reyes, donde aquí el sonido se queda y no, los vecinos no nos callan. Somos privilegiados, somos bendecidos. Hemos tenido eventos hasta muy noche y no nos vienen a aventar piedras, como antes nos contaba el pastor, que había un vecino que el pastor ponía una bocina y que le disparó un balazo para quitar las alabanzas que ponía nuestro pastor a las 6 o 7 de la mañana, no recuerdo bien. Pero amado hermano, somos bendecidos. Tenemos un hogar, tenemos una casa de adoración y oración. Amén. Un lugar que gracias a Dios tenemos sillas en las cuales yo, según que recuerdo, yo creo que han de tener como 20 años estas sillas, aprox, creo yo, ¿no? Y varios hermanos han bendecido esta congregación. Hemos pintado, hemos restaurado, hemos tirado la pared, hemos resanado pared, hemos reforzado los pilares, hemos construido, ya gracias a Dios pusimos una ventana, porque se metía mucho el agua, pusimos un pequeño techo para que no se mojara la ventana porque estaba dañando todo. Y amado hermano, Dios ha sido bueno. Y esto se ha logrado por la fe de muchos y el sentir de muchos. Porque déjame decirte y recordarte que esta es tu casa. Esta no es casa de Aarón, esta no es casa de la hermana Elizabeth, esta casa es tuya y de ustedes. Amén. Y amado hermano, todos nos hemos esforzado con el pasar de casi 64 años, ¿sí, no? 65 años en esforzarnos, en estar levantando la congregación. Muchos han claudicado, muchos se han ido, muchos vienen de visita y muchos nos hemos quedado. Pero la casa de Dios permanece. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa. Porque muchos a veces venimos como espectadores, pero muchos venimos a quedarnos y tener una intimidad con Dios. Amén. Y amado hermano, esta casa, si tú bendeciste hace muchos años, hay que pensar siempre en las generaciones venideras, que tus hijos y que los hijos de tus hijos adoren al Dios. Amén. Sí, amén. El pueblo de Israel era un pueblo visionario, un pueblo que pensaba en grande y que siempre quería lo mejor para el templo físico. Hoy en día, la iglesia cristiana ha perdido esa empatía por querer tener lo mejor en las casas de Dios. ¿Por qué? Porque no, estoy bien gastado, tengo problemas financieros, tengo esto y esto y esto. Los problemas siempre van a estar, las deudas siempre van a estar. Y hoy es el momento y el tiempo en que nosotros tenemos que cuidar este templo físico en el que hoy estamos. Amén. No ser envidiosos y recibir, no, pues yo ya ser bendecido, serví a Dios tantos años y gloria a Dios, aleluya, y hasta ahí pude y ya. No, amado hermano, hasta con tu último aliento, seguir
predicando, seguir sirviendo, seguir bendiciendo, seguir ayudando a los demás, porque Dios nunca se va a cansar de ayudarnos y de estar velando por nosotros. ¿O sí? No, ya llevo 36 años ayudando a Aarón y nomás no entiende. Mejor ya solito que vaya y que se eche a perder. No, Dios ahí está fielmente. ¿Y por qué nosotros no continuamos en ese mismo sentir? ¿Por qué crees que el pueblo de Israel es bendecido? Porque no escatima. La iglesia cristiana sí, desafortunadamente. A veces queremos nada más recibir y no dar, amado hermano. Y créeme, amado hermano, que si nosotros cambiamos ese chip de servir a Dios, predicar a Dios, bendecir el templo físico, levantar el templo físico, Dios te bendecirá y te dará más y más y más y más y más, porque nuestro Dios es fiel. Hay hermanos, amado, que a veces no nos gusta ni ofrendar, que a veces no nos gusta ni comprar talento. ¿Por qué? Pues porque yo tengo deudas, porque yo estoy así. Amado hermano, no nos perdamos la bendición que Dios tiene para cada uno. El templo físico se deteriora, se acaba. Y los cimientos ahí están, abajo de esto. Sudor, no sé, sangre, a que alguien a lo mejor se lastimó construyendo aquí. Sudor, cansancio, tiempo de varios hermanos, como mencionábamos, que se esforzaron en aquel entonces en levantar esta congregación. En hermanas que decían, hagamos talento, vamos a bendecir. ¿Y qué creen? Lo más sorprendente, amas de casa. ¿De dónde sacaban dinero? No lo sé. Amado hermano, si nos pusiéramos, si las paredes hablaran, si las sillas hablaran, si el suelo hablara, de cuántas personas han pisado este lugar, cuántas personas se han inclinado y han llorado y derramado sus lágrimas delante de Dios, cuántas personas han tocado y entrado y se sentaron y fueron bendecidos y fueron tocados. Si este lugar hablara de todo lo que ha visto pasar, imagínate. Gloria a Dios. Y quiero traerte a memoria y recordarte que nosotros somos bendecidos, porque hoy en día estamos aquí. Nos han visitado muchos hermanos extranjeros. Esta congregación ha tenido, yo creo, hasta más de 300 personas. Muchas iglesias han venido. Muchos hermanos han visto los milagros de Dios aquí. Hermanos y hermanas que hoy en día no están con nosotros, se han partido con el Señor, fueron aquí bendecidos. Niños fueron aquí presentados. No sé si hiciéramos la cuenta de cuántos niños han sido presentados aquí. Yo nada más me acuerdo como de 3. Pero amado hermano, quiero hacerte la retrospectiva de que somos bendecidos y tenemos un templo físico donde alabar y donde glorificar a Dios. Y qué bonito sería y qué padre sería que nosotros tuviéramos una mentalidad de bendecir la casa de Dios sin que nos pidieran. Eso sería en un mundo de amor, en la película de Hollywood, que ninguna iglesia pidiera, no solamente el cordón de Dios, que todos los hermanos bendijeran la casa de Dios. Amados hermanos, si el dinero sobrara, si el dinero alcanzara y la iglesia fuera muy bendecida en todos los aspectos, créanme, amados, que hasta pondríamos, no sé, cada sábado un desayuno, desayunador para la gente indigente, porque la iglesia, créeme que no se queda con nada. Estamos para bendecir y tenemos que seguirlo haciendo. Y amado hermano, este es el punto 1, el templo físico. Desafortunadamente, la congregación de todas las iglesias no piensa igual como pensamos
pocas personas que les gusta bendecir. Y amado hermano, tenemos que hacerlo. No lo dejemos de hacer. Si no puedes, si siempre dabas 100 pesos y ahora te está yendo mal, pues da 5 pesos, da 1 peso, que no te afecta y no nos afecta nuestra economía. Pero si ya sigues siendo bendecido o eres más bendecido, pues auméntale otro 0, ¿no? O 50, 150. Amado hermano, no dejemos que las bendiciones nos las arrebaten la demás gente. Porque Dios no se queda con nada. Y lo mejor que podemos hacer es levantar este templo físico. Cuando nos hablaron del primer templo, de cómo se levantó el primer templo de Salomón, todos, o sea, Salomón no escatimó. Estábamos ahorita allá atrás y nuestro hermano Toño y Abby traían unos cubiertos dorados, ¿no? Y todos llegamos a nuestro hermano en esto y yo, los cubiertos de oro. Y entonces, no, pues los levitas, los que van a comer con los cubiertos de oro, ¿verdad? ¡Qué bendición! Amado hermano, imagínense, me ponía a recordar que todos los utensilios de aquel templo eran de oro. Y la iglesia era bendecida. Yo me imagino que a lo lejos brillaba ese templo de tanto oro que tenía. Yo creo que si lo viéramos hoy en día en su momento, no sé, yo creo que varios rateros estarían ahí al pendiente por robarse un tabique, ¿no? De oro. Y amado, Dios es el mismo de ayer, de hoy y el que ha de venir. Tenemos un Dios inmutable que no cambia. Si Dios bendijo al pueblo de Israel en aquel entonces, ¿crees que el Dios del 2023 no te pueda bendecir igual? Nuestro Dios no se queda con nada. Nuestro Dios es fiel y leal. Y amado hermano, tenemos que estar en ese mismo sentir todos. Ya se nos habló de todos los templos. Tenemos que estar en ese mismo sentir de no dejar caer la casa de Dios. Porque tú ahorita estás disfrutando de las bendiciones de Dios, pero tenemos que pensar en las otras generaciones, en los niños que están por nacer, o en los niños que hoy tienen 2 años, 3 años, en Ian, ¿verdad? Que busquen a Dios, en Santi, que busquen a Dios. Porque tú y yo sabemos que es mejor estar en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Y si nosotros sabemos esa promesa y esa verdad, tenemos que transmitirla a nuestras generaciones. Amado hermano, para terminar este punto, nos dice la palabra de Dios en Juan 16. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en el quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No les mencioné antes porque todavía iba a estar más tiempo con ustedes. Aquí nos está hablando de los tiempos finales y lo predicamos todo este mes, estamos en los tiempos finales. Hoy en día podemos congregarnos aquí, pero en otros países donde se levanta a lo mejor una congregación cristiana que sea diferente a lo que se profesa la fe allá en el Medio Oriente, ¿tú crees que qué les van a hacer? Les van a cortar el cuello, los van a matar, los van a perseguir. Y México, y hoy en día podemos aquí, somos un país libre, en el cual podemos profesar la fe que nos guste, que nos llame la atención. Y amado hermano, solo quiero recordarte que nuestro Dios tiene una obra y el Espíritu Santo está en nosotros y es la que está continuando y la quiere hacer. ¿Cuántos de aquí tenemos al Espíritu Santo? No, veo poquitas manos. ¿Cuántos de aquí tienen al Espíritu Santo en su vida? Amén. Créalo, amado hermano, porque si no, esto que les dije anteriormente,
pues se lo hablé al cuerpo nada más, sin espíritu. Y sé que usted tiene al Espíritu de Dios en su vida. Quitémonos eso de que la iglesia está llena de santos. La iglesia está llena de gente pecadora que necesitamos renovarnos y necesitamos de Él. Siempre. Por eso, amado, yo continúo. Por eso, amado, tú vienes porque necesitamos de Él, porque tenemos problemas, porque tenemos situaciones difíciles. ¿Y a dónde iremos? ¿A que nos hagan una limpia? Y la iglesia de Dios te habla conforme a la palabra de Dios y lo que necesitamos de Dios. Amén. Y amado hermano, el Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios está en mí. Amén. Dígalo conmigo. El Espíritu de Dios está en mí. Amén. Y hay una obra que está haciendo el Espíritu Santo en mí. Dígalo. Hay una obra. Créalo, amado hermano. Yo no soy perfecto. Yo soy el peor pecador. Pero, amado hermano, el Espíritu Santo está haciendo la obra en mí. Y eso es lo que me tengo que aferrar a Él. Solo a Él. Por eso estoy aquí. Por eso lo busco. Por eso trato de buscarle. Porque necesito de Él. Amén. Amado hermano, por eso el templo de Dios se constituye de dos partes. El templo físico del cual estamos hablando y que necesita del reino de Dios, que necesita de los obreros, que necesita de la gente, que necesita para ser levantado. Y como testimonio, para terminar este punto, amado hermano, quiero decirte que Dios ha sido bueno. Dios nos bendice en todos los momentos y en todos los aspectos, amado hermano. Y créeme, yo ahorita le decía, no me acuerdo qué me dijo. Le digo, ay, me siento mi cara hinchada y me siento cansado. Y me decía, no, si te ves bien cansado, te ves bien hinchado. Y yo digo, no, es que sí me siento cansado. Y le doy gracias a Dios, amado hermano, porque Dios ha sido bueno. El templo de Dios está aquí. Cuídalo, bendícelo y invita a gente que venga a visitar a la casa, porque aquí Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Segundo punto y último, el templo espiritual. Ese templo espiritual que todos sabemos, que todos conocemos, se nos hablaron de 4 templos, pero ahora vamos a hablar de uno de los más importantes, que es el espiritual. Ese templo espiritual eres tú, soy yo, eres tú, eres tú, eres tú. ¿Cuántos lo creen? Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habita en un lugar santo. Y nosotros somos ese templo espiritual donde el Espíritu de Dios está. ¿Amén o no amén? Y hablamos del deterioro del templo físico. Pero ¿qué crees? Que el templo espiritual también se puede deteriorar. Y se puede contaminar. Se le puede hacer rasgaduras, se le puede caer muchas cosas. Y ese templo espiritual que tú y yo somos, necesitamos fortalecerlo con más luz, con más presencia de Dios, con más santidad, con más consagración. Y aquí es donde el templo espiritual a veces es el que más descuidamos, ¿verdad? ¿Qué dice en Hechos 17:24? Voy a leerlo. Yo traigo una versión que es la nueva traducción viviente, entonces se escucha diferente, pero es la misma. Y dice en Hechos 17, aquí nos habla de que Pablo llegó a Grecia, a Atenas, y que vio muchos templos. Y no sé, si tú analizas la historia, los templos que construía Grecia
eran monumentos, eran unas bellezas de arte tremendas. Los pilares, hasta no sé cómo lo hacían en aquel tiempo, pero así divididos y así bonitos. Y los templos eran dedicados al Dios del amor, al Dios del odio, al Dios de no sé qué, al Dios de todo. Hasta que Pablo entró a Atenas y vio al Dios no conocido. Y Pablo luego lo dijo: aquí está el Dios al que yo les vengo a predicar. Ese Dios no conocido, ese Dios que no habita en cuerpos, en templos de piedra, sino que habita en ti. Amén. Y dice así: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que el Señor del cielo, de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento, y todo satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, y de antemano decidió cuándo se levantaran y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, quizá acercándose a tientas lo encontraran. Amén. Y dice, se me perdió. Y dice, se acercaran, pues en Él, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos y en Él nos movemos y existimos, como dijeron sus propios poetas. Nosotros somos sus descendencias, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos, hecho de oro, plata y piedra, porque nuestro Dios es real, tiene espíritu, tiene cuerpo y tiene vida. Amén. Y el espíritu, Eclesiastés 12, lo da Dios a nosotros. Y ese espíritu y ese respiro que tenemos, cada vez que tú y yo respiramos, cada vez que tú y yo hablamos, estamos respirando vida. Porque para hablar yo tengo que tomar aire. Imagínate. Los que nos están viendo, no, hagamos esta prueba. Bueno, los que tienen condición y de natación van a aguantar. Vamos a aguantar la respiración. A ver cuánto aguantas sin respirar. Como si estuvieras sumergido, ¿va? Y cuando ya respiras, no, o sea, quitas la mano. Pero sí, a ver, ¿cuánto aguantamos sin respirar? A la 1, a la 2 y a las 3. Todavía no pasó ni un minuto y ya se me está yendo. Si hablas menos, hermano. Ya perdí. ¿Quién sigue? Y vean, hermanos, stop, por si no se me van a poner morados y me van a acusar de asesinato. Ahora sí respire. Qué bonito siente respirar, ¿verdad? De hecho, hasta lo mencionan que para que estés calmado y no tengas estrés, hagas ejercicios de respiración. Porque al momento que tú respiras, das vida, absorbes vida. Amado hermano, esa es el respiro de Dios sobre tu vida. Porque cuando Dios levantó al hombre, dice que sopló vida. Sopló aire, aliento de vida. Entonces, cada vez que tú y yo respiramos, es la gracia de Dios, la vida que Dios nos ha dado. ¿Por qué no hemos de agradecerle? ¿Por qué no hemos de bendecirle, amado hermano? El último día que yo vi a mi abuelita Rita, ella, su respiración, era más lenta, más decadente de como respiraba antes. Y el último día no tuve, la vi un día antes, no tuve placer de verla
en el último respiro. Nada más recuerdo que la iba a pasar a ver y ya me dicen mis tías, es que ya se durmió. La bañamos y ya se durmió. Las últimas veces ya hasta yo cargaba a mi abuelita Rita, ¿no? De que estaba dando el último respiro. Se durmió y fue el último respiro que dio. Quiero que analicemos lo importante que es la vida que Dios nos ha dado. Y al otorgarnos vida y soplar en nosotros, amado hermano, y poner su Espíritu Santo sobre nosotros, por lógica quiere decir que tú y yo somos muy importantes para Él. Amén. Amado hermano, el templo de Dios, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y ese templo santo en el cual tú eres, amado hermano, tenemos que cuidarlo. Y es lo más difícil. Vamos deteriorando ese cuerpo espiritual, físico, sí, pero en Dios que está con nosotros, Él nos ha prometido y nos dará fortalezas como búfalos, porque el Espíritu de Dios da poder y fortaleza. Y dice la palabra de Dios que nos levantará como las águilas y volaremos. Y amado hermano, nos renovaremos. Entonces, Dios es fiel. Y quiero terminar, amado hermano. Se nos habló de muchas cosas, pero quiero que pongamos en obra lo que se nos hablaron de estos 4 templos y que lo manifestemos hoy en este domingo. Y los que están en su casa, pues que lo manifiesten y bendigan. Vamos a hacer algo diferente. Yo quiero y me gustaría que tú bendijeras este hogar y tu cuerpo también. Amén. Dios tiene un propósito en este hogar, en esta casa de Dios. Y sí, te falta economía, sí, pero déjame decirte que tenemos al Dios que es nuestro papá de todo el dinero del mundo, del oro y la plata. Dios nos puede sorprender de muchas cosas. Como Dios es así. Dios no se quiere quedar con nada. Y si tú y yo estamos en ese mismo sentir, amado hermano, quiero invitarte en el nombre de Jesús que nos pongamos de pie. Y vamos a orar primeramente por nosotros, porque lo necesitamos. Estamos cansados, yo en particular. A lo mejor tú vienes enfermo, vienes con una necesidad, y vamos a orar todos por nosotros, por cada miembro que está hoy en este día. Amén. Y vamos a declarar que nuestro Dios nos fortalece y nos levanta. Amén. Y terminando eso, vamos a salirnos de nuestro lugar y vamos a provocar las bendiciones de Dios que están destinadas para esta congregación. Toca la pared, toca los ofrenderos, toca las sillas y bendice este lugar y declara la bendición de Dios. Que sea siendo un lugar de bendición. Amén. Porque Dios está en este lugar. Y quiero terminar con este texto que es una promesa de la bendición de Dios. Dice Apocalipsis 22, dice Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dice: ven. Todos los que oyen esto dicen: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida.
yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo que está escrito aquí, Dios le agregará a la persona plagas. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará parte del árbol de la vida. La ciudad santa que se describe en este libro es aquel fiel testigo que estas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Y nuestro Dios viene pronto. Vamos a orar por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas, porque somos este templo espiritual. Somos este templo espiritual, Padre, que necesita fortaleza, que necesita sanidad, que necesita fe. Y creemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Necesitamos que llenes esta habitación de tu presencia, este lugar de tu presencia, este cuerpo de tu presencia, porque no somos nada sin ti, Señor. Oh, bendito Padre, lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amado, tú que estás ahí, salte de tu lugar, toca la pared, toca una silla y bendice, y empieza a orar por esta casa de oración. Recárgate en el pilar y declara que este hogar es un lugar de bendición, un semillero de bendición, que se ha levantado con el sudor de la frente de muchos hermanos, que muchos hermanos que ya han partido con el Señor bendijeron este lugar y tuvieron en su corazón bendecir este lugar y levantar esta casa de oración. Bendice y empieza a declarar bendición. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos estos instrumentos, bendecimos este hogar, bendecimos este púlpito en el nombre de Jesús, bendecimos instrumentos, bendecimos las lámparas, bendecimos estas 4 paredes, Señor, bendecimos estos pilares y declaramos bendición en estas sillas, Padre. Que cada persona que venga, cada congregante que venga, Señor, sea tocada, sea sanada, sea restaurada y sea levantada en el nombre de Jesús. Que de este púlpito fluya leche y miel, que de este hogar haya presencia de Dios, que en estas sillas cada vez que alguien se siente sea bendecido, sea levantado en el nombre de Jesús. Declaramos bendición en este hogar, declaramos bendición en estas 4 paredes, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos los ofrenderos, bendecimos y creemos y declaramos que tú multiplicarás las ofrendas, multiplicarás las bendiciones que han de venir para esta casa, el Cordero de Dios. Oh, este es nuestro clamor, Padre, este es nuestro sentir como congregación, que cada congregante sea bendecido, sea fortalecido, sea levantado en el poderoso nombre de Jesús. Que todos estemos en un mismo sentir, Padre, de que el amor de Dios sea para todos y que no nos quedemos con nada. Declaramos que tu presencia, que el Espíritu de Dios habita en medio de nosotros, porque donde están 1, 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en este lugar.